No es un demócrata. Andi y Consejo Gremial responden a Petro por desconocer elección. Los principales gremios del sector productivo del país se pronunciaron este martes tras los señalamientos del presidente Gustavo Petro, quien afirmó, sin presentar pruebas verificadas, que la elección presidencial habría sido alterada mediante fraude. Los pronunciamientos se dieron en medio de la suspensión del proceso de empalme entre el gobierno saliente y el equipo del presidente electo, Abelardo de la Espriella. Andi responde presidente Petro sobre supuesto fraude electoral. El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi, Bruce McMaster, señaló: «Llevamos meses oyendo a Gustavo Petro intentando imponer una narrativa de fraude en las elecciones. Ha planteado ideas de conspiraciones que van desde la registraduría, pasando por operadores técnicos, algoritmos, y ahora habla de complots extranjeros». Agregó: «Sabía que perdería las elecciones y ahora ha decidido no entregar el gobierno correctamente y llamar a desobediencia civil. No es un demócrata, y hoy es más evidente que nunca». Lea también Minhacienda Germán Ávila. Dice que ellos iban a suspender el empalme por insultos al presidente Petro. Consejo Gremial hizo pronunciamientos sobre declaraciones de Petro. Por su parte, la presidenta del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, se pronunció a través de un hilo publicado en la red social X, bajo la etiqueta Colombia se respeta. Gutiérrez sostuvo que las declaraciones de Petro, en las que afirma sin pruebas que la elección presidencial habría sido alterada mediante un fraude internacional, constituyen un hecho político y jurídico de la mayor gravedad. La dirigente gremial agregó que resulta aún más grave que el mandatario desconozca al presidente electo, para reconocer una inexistente victoria de su candidato, en referencia a Iván Cepeda. Gutiérrez advirtió que sembrar dudas sobre la legitimidad del voto popular debilita la democracia, la estabilidad institucional y la confianza ciudadana, y añadió que ese tipo de declaraciones expone al país a un escalamiento de las confrontaciones y la violencia que afectan gravemente nuestra convivencia democrática. Gutiérrez señaló también que desde su responsabilidad como líder gremial rechaza de manera contundente dichas declaraciones, así como aquellas que, bajo el eslogan de desobediencia civil, invitan a una mayor confrontación entre los colombianos. Lea también: respetar las urnas es defender la democracia. Reacciones en el Valle al desconocimiento de Petro sobre las elecciones. Asobancaria se suma a los rechazos. A los pronunciamientos de la ANDI y el Consejo Gremial Nacional se sumó la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, que también rechazó el desconocimiento de los resultados electorales por parte del presidente Petro. El gremio señaló que la elección fue verificada y declarada oficialmente por la organización electoral, tras agotar el escrutinio previsto en la ley y con el acompañamiento de veedurías internacionales, y respaldó la legitimidad de Abelardo de la Espriella como presidente electo. Asobancaria sostuvo que las inconformidades deben tramitarse ante las autoridades competentes, por los mecanismos que establecen la Constitución y la ley, y no mediante pronunciamientos que socaven las instituciones. La corporación invitó al gobierno nacional a adelantar una transición ordenada y de buena fe con el equipo del presidente electo, que garantice la continuidad de las funciones del Estado y la posesión presidencial el 7 de agosto, como lo ordena la Constitución. Llamado a las instituciones. En su mensaje, la presidenta del Consejo Gremial Nacional hizo un llamado a la sociedad civil, las empresas, los ciudadanos, los líderes de opinión, las altas cortes, la registraduría, el Consejo Nacional Electoral, las fuerzas militares, la policía y los medios de comunicación para rodear y proteger la Constitución, las instituciones y la voluntad soberana expresada en las urnas, rechazando por las vías exclusivamente legales y democráticas cualquier intento, presente o futuro, de desconocer el mandato popular. Gutiérrez reiteró además la importancia de rodear al presidente electo de la República
y de que la transición de mando se desarrolle con pleno respeto por la Constitución, las instituciones y el Estado de Derecho. Suspensión del empalme. Los pronunciamientos gremiales se conocieron horas después de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunciara la suspensión inmediata del proceso de empalme con el gobierno de Gustavo Petro. A través de sus redes sociales, de la Espriella indicó que impartió la instrucción al vicepresidente electo José Manuel Restrepo. Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo. Un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó por su parte que el equipo nacional de empalme del Gobierno Nacional suspendió su participación en las sesiones conjuntas de transición con el equipo del presidente electo. Según explicó, la medida se mantendrá hasta tanto existan garantías de respeto recíproco, cese la utilización de expresiones y actuaciones incompatibles con la naturaleza institucional del proceso, y puedan restablecerse las condiciones necesarias para desarrollar un empalme técnico serio y respetuoso. La suspensión se produjo luego de que Petro cuestionara los resultados de la segunda vuelta presidencial y afirmara que la votación fue alterada mediante manipulación algorítmica en el proceso de escrutinio, versión que no ha sido respaldada con pruebas verificadas por las autoridades electorales. Lea también: Gobierno también suspende empalme y denuncia a Carlos Alonso Lucio por afirmar que Petro debe ser juzgado. ¿Por qué gremios rechazan las denuncias de fraude de Petro? Gremios como la ANDI y el Consejo Gremial Nacional rechazaron las denuncias de fraude electoral del presidente Gustavo Petro, por considerarlas un hecho político y jurídico de máxima gravedad, sin pruebas verificadas, y pidieron respaldo institucional al presidente electo, Abelardo de la Espriella. ¿Qué dijo Bruce McMaster sobre Petro? ANDI, a través de su presidente Bruce McMaster, señaló que Petro ha impuesto durante meses una narrativa de fraude electoral con distintas hipótesis, desde la registraduría hasta un supuesto complot extranjero, y cuestionó su decisión de no entregar el poder de manera ordenada. Lea también: exnominado embajador de Estados Unidos reta a Petro: muestre pruebas o retráctese, por supuesta financiación electoral a Abelardo. ¿Qué pidió Natalia Gutiérrez del Consejo Gremial Nacional tras las declaraciones de Petro? Consejo Gremial Nacional, mediante su presidenta Natalia Gutiérrez, pidió a las instituciones, las fuerzas militares, la policía y la sociedad civil respaldar la Constitución y la voluntad expresada en las urnas ante los señalamientos de fraude hechos por el presidente Petro. ¿Por qué fue suspendido el empalme por de la Espriella? Empalme de gobierno entre el presidente electo, Abelardo de la Espriella, y el gobierno de Gustavo Petro fue suspendido luego de que Petro cuestionara los resultados de la segunda vuelta presidencial y alegara manipulación algorítmica en el escrutinio.